glorioso nombre. Amén, Padre. Señor, y queremos darte las gracias por este nuevo amanecer. Este Sí, es el Padre, día amado. que ha hecho el Señor. Nos alegraremos, nos gozaremos en Santo Él. eres, Padre. Estamos alegres, estamos contentos, Señor, porque una vez más estamos, Padre, delante del viviente que nos ve, Señor. Gracias. Sí, Gracias porque nuevas son cada mañana tu misericordia. Gracias, Padre, por reunirnos, llamado Amén. por nuestra querida hermana Alma con nosotros, tu sierva, a quien amamos tanto, Señor. Padre, y esta palabra que tenemos, Padre Santo, en el día de hoy, y también, Señor, tu siervo que, Padre amado, tendrá el mensaje esta tarde, y la reunión con los santos y todos, Señor, te pedimos que tú seas muy, pero muy exaltado, Señor. Amén, Padre. Todo tiene que redundar para tu gloria, Señor. Tú eres el centro, Padre amado, del tiempo que tú has sido puesto en lo marginal y tú eres el centro, la circunferencia y el ápice de todas las cosas, porque para ti creaste todo, Dios. Señor, te adoramos, te bendecimos, Señor. Danos entendimiento, Padre, a todo tu pueblo de reconocer tu grandeza, Señor, particularmente en la palabra de hoy, Señor amado. Te pido tu ayuda, porque sin ti nada podemos hacer, Padre. Estos granitos de tu conocimiento, Señor, que uno puede multiplicar como los panes y los peces. De tal manera, Padre, que necesitamos canastas para recoger para otra ocasión, Padre. Glorifícate en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Quiero pedir que ahora suya conmigo a Génesis capítulo 1. La manera de introducir esta palabra que tiene que ver con la inmutabilidad de Dios es el atributo que estamos tomando, la inmutabilidad de Dios. Otra manera de decirlo sería la incambiabilidad de Dios, que Dios no cambia. Y meditaba esta mañana la manera de introducir la palabra y mientras venía hacia acá, el Señor trajo a mi mente una vez más, como digo, cuando estudiamos la palabra de Dios tenemos que ir, como les digo a ustedes, vamos a la raíz, no nos vamos por las ramas, siempre digo eso. Y la manera de ver la inmutabilidad de Dios o la incambiabilidad de Dios, ¿verdad? Que Dios es incambiable, es mirándolo desde el punto de vista del libro de Génesis. Aquí hay una palabra en el libro de Génesis que hace una demarcación entre aquel que es inmutable o incambiable y todo lo demás. Yo creo que usted ve, espero que Dios nos dé entendimiento. Mire cómo dice, capítulo 1. En el principio, la palabra que el Señor me ministraba es la palabra creó Dios, creó. El momento que dice creó, ya se hace una demarcación entre aquel que es el creador y aquello que es criatura. ¿Me siguen? A decir creó, entonces todo lo que continúa a partir de esa palabra creó, ya lo pone a él en una clase por sí mismo, ¿verdad? Entonces, al decir creó Dios los cielos y la tierra, nos da a nosotros, ¿verdad?, la evidencia de que solamente uno que es todopoderoso, inmutable, incambiable, puede crear, llamar. Usted nota al leer el capítulo 1 del libro de Génesis, usted nota que dijo Dios creó esto, creó al hombre a su imagen y semejanza, los monstruos, la lumbrera mayor, la lumbrera menor. Entonces ahí ya está esa demarcación entre aquel que es el creador. Amén. Y todo lo demás es criatura. Todo lo demás es criatura. Es ya Dios, ¿verdad? Y ese es el punto de partida, ¿verdad? En Éxodo capítulo 3, pasamos las páginas a Éxodo capítulo 3, miramos nosotros la manera que Dios se le reveló a su siervo Moisés en la zarza que ardía y que no se consumía. Iré yo a ver esa gran visión, porque la zarza arde y no se consume. Seguramente Moisés estaba acostumbrado a ver este fenómeno de los desiertos. O sea que en California constantemente hay fuego por ese sol tan candente y muchos árboles son consumidos por el fuego. Pero yo estoy seguro que Moisés había experimentado, pero en esta ocasión él vio algo muy diferente.
y era que ahí se estaba manifestando, ¿verdad?, la gloria del Señor. Entonces, en el capítulo 3, él le pregunta, Moisés, bueno, ¿de qué manera tú me estás llamando, me estás comisionando a ir a tu pueblo, a libertar a Israel de esos 400 años? 4 siglos estuvo en cautiverio egipcio. Tal como Dios le dijo a su siervo Abraham en Génesis 15. Ten por cierto que tu descendencia será cautivo. Y yo, al cumplirse esos 400 años, yo voy a extraer, voy a sacar a ese pueblo con gran riquezas. Usted reconoce con gran riquezas. Y yo he dicho, ¿verdad?, que algunos piensan que la gran riqueza del pueblo de Israel se ve con que el pueblo le dio oro, plata y todo eso. Yo no lo veo de esa manera. Es cierto que le dio, ellos sacaron. ¿Cuál fue la riqueza la gran riqueza que salió del pueblo de Israel? La simiente. Amén. La simiente ya estaba depositada en el pueblo de Israel. Amén. O sea que yo no puedo ver que la gran riqueza, oro y plata, gran cosa, ¿verdad? La riqueza ya, la simiente había sido depositada. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, ¿verdad? Y Jacob tuvo sus 12 hijos, y de esos 12 hijos ya estaba la riqueza, la simiente santa. Por eso era la lucha. En Éxodo, la lucha era entre la simiente del diablo y la simiente santa. No te he dicho, recuerda, no te he dicho que dejes salir a quién, a mi hijo. Él no dijo a mis hijos, y había 600,000 varones solamente. Le dijo mi hijo, singular. Ya ahí está revelando algo, mi hijo. Amén. No te digo que deje a mi hijo para que me adore y me rinda culto. Israel es mi primogénito. Estaba hablando de la simiente, estaba hablando ahí el tesoro, ¿verdad? Y cuando yo leo eso me trae a mi mente lo que dice Pablo: Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Amén. Y cuando le pregunta, ¿verdad?, aquí en Éxodo 3, ¿de qué manera me identifico? Bueno, yo soy el que soy, ¿verdad? Yo soy el que soy, el autosuficiente. Yo estoy en una clase por mí mismo, ¿verdad? Y dice Yahweh, ¿verdad?, en el versículo 15. Entonces hay que en hebreo no hay vocales, ¿verdad? Entonces, claro, lo pusieron para poder tener una pronunciación. Nadie conoce en realidad cómo se pronuncia el nombre. En sí, los judíos, ellos solamente cuando ven se dicen Adonai, el Señor. Ellos se postran, ellos adoran, porque ellos reconocen, ¿verdad?, lo que significa ese nombre, ¿verdad? En el Salmo, pasamos la página al Salmo 102, por ejemplo. Continuamos, ¿verdad?, en esto que tiene que ver con la inmutabilidad. Dios es el Dios que no cambia. Entonces, en el Salmo 102, este pasaje, el Salmo 102, vamos a ver este aquí también. Hay tantos pasajes, yo he tomado, ¿verdad?, para saturarnos de las Escrituras, como usualmente hacemos en toda exposición de la palabra del Señor. Entonces, Salmo 102, versículo 26, dice, note usted, en el versículo 25, dice: tú estableciste la tierra desde la antigüedad, y los cielos son obra de tus manos. Eso nos conecta naturalmente con lo que decíamos en Génesis capítulo 1. Ellos, o todo lo creado, aquello que es mutable, aquello que cambia, pues estamos hablando de la inmutabilidad de Dios, ¿verdad? Ellos dejarán de ser, pero tú permanecerás. Esto habla directamente de su inmutabilidad, de su incambiabilidad como uno de sus atributos. Todos ellos se envejecerán como vestido, y como ropa serán cambiados. Esta palabra cambio implica, ¿verdad?, implica algo que es mutable, algo que cambia, algo que es transitorio. Y dice: pero tú serás como eres, y tus años no tendrán fin. Tus años no tendrán fin.
Me gusta también lo que dice aquí en Isaías, pase su página a Isaías, en el capítulo 41, Isaías 41. Dice el versículo 4, una pregunta: ¿quién lo ha preparado y lo ha hecho? ¿Quién ha convocado a las generaciones desde el principio? Yo, Yahweh o Jehová. El primero, bueno, primero ¿en qué clase? Bueno, no había otro. Entonces, ¿cómo podemos nosotros definir la palabra primero? El primero, no había nadie. Hablando, ¿verdad? Esa palabra, el primero y el último, aparece en Apocalipsis muchas veces, que habla del alfa y la omega, el que no tiene origen. Simplemente Dios es, ¿verdad? No había nada, absolutamente nada. Y Dios es, no tiene origen, no tiene fin. Es algo que nuestra mente, ¿verdad? No hay manera de nosotros, por más que nosotros intentamos entrar en ese razonamiento. Dice: yo, Jehová, el primero y el último, yo soy, así se le identificó a Moisés. Las islas lo han visto, los confines de la tierra tuvieron temor, temieron, se acercaron y vinieron. 3 páginas hacia la derecha, en Isaías 48 también, si pasa su página también 48, lo reitera. Y dice 48:12, por ejemplo, dice: escúchame, Jacob, oh Israel, a quien llamé. Jacob, oh Israel, a quien llamé. Yo soy el primero y yo soy el último. Ese intercambio de palabras, ¿ustedes han observado cuando ustedes en la Biblia que habla siempre de Jacob y luego habla de Israel? Es el mismo, ¿no? La única diferencia es que Jacob es aquel tramposo, aquel que suplanta, aquel engañoso. Israel es aquel que ha sido transformado y que sale, que lucha, dice que lucha y dice que vence. ¿Usted cree que Jacob venció? Dios lo venció a él. A veces dicen los predicadores que le dan el crédito a Jacob, que luchó, bueno, él salió cojeando. Si yo tengo una pelea, yo salgo cojeando, yo no he ganado, yo he perdido. Y el asunto fue que Dios lo hirió, el asunto fue que esa lucha, Dios venció su naturaleza pecaminosa y le cambió el nombre al príncipe de Dios, a Israel. Y al cambiar el nombre implica un nuevo nacimiento. Y ya al concluir vamos a entrar en eso, en esa parte. Primero queremos saturar un poco de las escrituras como base de introducir el tema. También en Malaquías, el último libro de la Biblia, ¿verdad? Para luego entrar al Nuevo Testamento, primero vamos a las raíces de las cosas y luego vamos al cumplimiento que está en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Miramos aquí el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, en el capítulo 3 de Malaquías. Aquí vemos nosotros directamente la inmutabilidad de Dios, este atributo que estamos elaborando un poco. Dice, aquí habla de, el contexto es el advenimiento del precursor del Mesías. Ustedes saben que se refiere a Juan el Bautista, pero yo voy a dejar eso porque no es el propósito, pero sí quiero ir aquí en el versículo 6, vemos una referencia directa a la inmutabilidad de Dios o su incambiabilidad. Dios no cambia absolutamente en nada. Dice aquí, porque yo Jehová, Yahweh, y no he cambiado, mire eso, no he cambiado. Pero ustedes, oh hijos de Jacob, oh hijos de Jacob, ¿por qué le dice que hijos de Jacob? Porque están en rebelión. ¿Me da cuenta? Oh hijos de Jacob, no se apartaron de su impiedad, etc. La parte que yo quiero ver ahí es el punto
de su inmutabilidad, de que Dios no cambia, ¿verdad? Y leemos también que Dios es hombre para que miente, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ahora, vamos a ver estos tres pasajes ahora en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Cuando, particularmente esa es mi forma de hacer las cosas, ¿verdad? Cada uno como Dios quiere usarlo, pero a mí me gusta siempre ir a las raíces del Antiguo Testamento para que el pueblo de Dios esté consciente de que el Antiguo Testamento, porque es una gran ignorancia que cree que el Antiguo Testamento es para los judíos y que estamos en la gracia y que nada, eso es un error colosal pensar tal cosa, ¿verdad? La raíz, yo digo, siembre, coge una planta, corte las raíces y siembra a ver qué pasa. Tenemos que ir a las raíces, y por eso es que el pueblo perece, porque no tiene el conocimiento del Antiguo Testamento. Pero vamos ahora al Nuevo Testamento, habiendo puesto esa sencilla plataforma, vamos ahora al Nuevo Testamento a partir de Romanos, en el capítulo 1 del libro de Romanos. Entonces aquí, esta magistral carta del apóstol Pablo, aquí vemos nosotros, ¿verdad?, cómo es que el hombre cambia y qué aconteció con el gran eclipse en relación a la caída del hombre. Aquí habla de la ira de Dios en el versículo 18, 1:18, ¿verdad? Que la ira de Dios se manifiesta desde los cielos contra toda iniquidad y maldad de los hombres que refrenan la verdad con injusticia. Entonces dice, porque lo que de Dios puede ser conocido le es evidente, pues Dios se lo hace evidente, o se lo ha dado a conocer. Y las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, son hechos evidentes desde que el mundo fue establecido. ¿Cómo se entiende? Bueno, siendo entendidas en las creaciones de Él, para que no tengan excusa. Porque supieron de Dios o conociendo a Dios, pero no le glorificaron. No le glorificaron. El punto, la caída del hombre tiene que ver con que el hombre no le da gloria, el hombre no reconoce a Dios como su creador. Entonces eso es en una palabra, Dios ha hecho, aparte de la revelación, como decíamos el domingo pasado, las tres revelaciones de la palabra, el verbo, la encarnación del verbo, la palabra revelada y la proclamación del evangelio. Aparte de eso, Dios llama a los hombres a cuenta por el despliegue de su gloria en lo que Él ha creado. Eso es todo. O sea, solamente un Dios eterno, todopoderoso, inmutable, puede hacer estas cosas. Está ciego, no lo ve. Y por eso dice, las cosas invisibles de... Ok, Dios es invisible. Sí, yo soy invisible, yo soy espíritu. Tú no tienes excusa porque yo no soy visible como tú. Tú eres criatura, yo soy creador. Pero la evidencia de mi existencia es el despliegue de mi gloria en las cosas que yo he creado. Entonces el hombre, en vez de reconocer, como dice David, los cielos cuentan, a un lenguaje que está siendo transmitido 24 horas al día, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos, y el hombre no lo reconoce, entonces adora el palo, la piedra. El gran eclipse, en otras palabras, permite, o sea que un eclipse se pone en el medio, permite que otra cosa, la criatura, otros dioses, otras religiones se pongan en el medio, y el Dios invisible inmortal cambia su gloria por cosas que no tienen valor, o como dice uno de los salmos, ojos tienen y no ven, manos tienen y no palpan, oídos tienen y no oyen, etcétera, boca tienen y no hablan. Entonces dice aquí, el versículo 23, ¿verdad? El 22 dice, porque profesando ser sabios se volvieron insensatos. Aquí viene el gran intercambio, aquí viene este gran eclipse, y cambiaron. Dios no cambia, Dios es inmutable. Cambiaron a aquel que es inmutable, aquel que es incambiable, aquel que habla, que habla de su grandeza por lo creado. Lo cambiaron, la gloria del Dios incorruptible o inmutable
incambiable, cambiaron su gloria por la semejanza de la imagen de hombre corruptible, por la semejanza de aves, de cuadrúpedos y de reptiles de la tierra. Y Dios responde. ¿Cómo Dios responde? Bueno, Dios lo entrega. Hay que viene aquí la manera que Dios responde a esa, podemos llamarle traición cósmica. ¿Entiendes esa expresión? El cosmos, todo, una traición cósmica, todo traicionó, le dio la espalda a aquel que es inmutable, incambiable, omnisciente, omnipotente, todopoderoso. Lo cambiaron por el palo y la piedra, hasta el día de hoy. Y ahí estamos nosotros también. Es un asunto que, esto es hablar de todos los paganos, aquellos que están allá en una cueva. No, esa corrupción, nosotros, ¿verdad? Como compartimos en el auto cuando venimos acá, por pura gracia, por pura misericordia, el Señor nos alcanzó, hermano. Y cuán agradecido está uno por esa gran misericordia que Dios ha tenido hacia cada uno de nosotros. Dice aquí, por esta razón Dios los entregó a la injuria corrompida de su corazón para que deshonrasen entre sí sus propios cuerpos. Ellos cambiaron, usted permanece en la parte, cambiaron aquel que es inmutable y cambiar por aquello que cambia. Cambiaron la verdad de Dios por el engaño. Cambiaron, versículo 25, la verdad de Dios por el engaño, rindiendo culto y sirviendo a las criaturas en lugar de su creador. Así que nadie diga que no tiene religión y que es un ateo. Aquí dice bien claro que todo el mundo tiene una religión. Aquí dice que toda persona tiene una religión. ¿Entiendes? O sea, cuando una persona dice yo soy ateo, bueno, aquí dice todo lo contrario, cambiaron. Cuando tú cambias lo eterno por otra cosa, ya eso es un culto. Tú estás rindiendo culto a tu idea, a tu filosofía o a tu ideología o a tu ateísmo. Eso tú te rindes un altar. Lo que adoran a Satanás, bueno, su Dios es Satanás. O sea que toda persona, el corazón del hombre, ¿verdad? El corazón del hombre es una fábrica de ídolos. O sea, el hombre corrupto. Dios nos ha creado a nosotros, ¿verdad? Para ser adoradores. Dios creó al ser humano para ser un adorador. Si no adora a Dios, entonces adora. Si no adora a aquel que es inmutable, inmortal e invisible, entonces adora el palo y la piedra. Esa es la manera. Así que nadie dice, yo soy ateo, yo soy agnóstico. No, yo no creo en Dios, sí. Usted cree en Dios, bueno, al no creer en Dios le está rindiendo culto al Dios no conocido. Porque es imposible pensar que no hay Dios, porque es imposible que el hombre pueda sondear todo rincón del universo para saber si es un Dios. Así que está adorando a Dios, es falso, ¿verdad? Y dice, cambiaron, rindiendo culto y sirviendo a la criatura en lugar de su creador, para quien son, aquí vienen nosotros, los que nacimos de nuevo, son nuestras alabanzas y nuestras bendiciones eternamente y para siempre. Ok, ahora vamos a Hebreos capítulo 1. Yo quiero darle solamente 3 textos del Nuevo Testamento a la luz de la inmutabilidad o la incambiabilidad de Dios. Hebreos capítulo 1 dice, hablando de Jesucristo, usted nota que la carta de los hebreos era carta de los contrastes, ¿verdad? Usted ha captado eso, ¿verdad? Los contrastes. Se contrasta, por ejemplo, el antiguo pacto con el nuevo pacto, el sacerdocio levítico con el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Se contrasta también en la excelencia del Hijo con todo lo que es criatura. Porque aquí de los ángeles Dios le dijo, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Pero al unigénito dice, tu trono, versículo 8, tu trono, Dios, es eterno. Si es eterno, es inmutable. Es decir, si es eterno, es inmutable. Tu trono, oh Dios, habla de Jesucristo, oh Dios, es eterno cetro de equidad. Es el cetro de tu reino. ¿Por qué? Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad.
Por lo cual Dios, el Dios tuyo, te ha ungido con óleo de gozo más que a tus compañeros. Tus compañeros son nosotros, la iglesia. Porque nosotros también tenemos la unción del santo, dice 1 de Juan. Nosotros somos ungidos con U minúscula, yo digo. Sí. Y él es ungido con letra mayúscula, el ungido. En él habita toda la pleroma, toda la plenitud de la deidad. Dios le da a su espíritu al Hijo sin medida. A nosotros, a su Hijo le da su espíritu. A nosotros da de su. ¿Ve la diferencia? Su, de su. Él es el reservoir, ¿verdad? Sin límite. Él es la catarata de Niágara que sigue fluyendo agua. Sí. Y nosotros somos de su plenitud. Mira el versículo 10, dice, y otra vez, tú colocaste desde el principio los fundamentos de la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos, aquí viene la inmutabilidad de Dios, no pierdas de vista que el tema, no estamos saliendo de nada, estamos ahí en el carril. Dice, ellos dejarán de ser, si dejan de ser, son mutables. Pero tú eres inmutable, pero tú permaneces. Todos ellos se envejecerán como un vestido, como un manto los enrollará. Ellos serán mudados. Eso habla de ser, de eso, de transitoriedad, eso habla de cambio. Ellos, como un manto, ellos serán mudados, pero tú serás como eres y tus años no tendrán fin. Tus años no tendrán fin. Y terminando con lo del Nuevo Testamento, vamos ahora a Santiago, este versículo que usted conoce, Santiago 1, pásate a la derecha, ahí está Santiago, después de Hebreos. Santiago capítulo 1, versículo 17, dice así, dice, toda dádiva, aleluya, toda dádiva buena o todo don, ¿verdad? Bueno y perfecto, ¿de dónde procede? De aquel que es inmutable. Procede de lo alto. Procede de lo alto. Mire, toda dádiva, ¿cómo te define dádiva? Una dádiva, un regalo, algo que no merecemos. Sí. La salvación, la gracia, el Espíritu Santo, la palabra, la iglesia, el ministerio, el alimento. Absolutamente todo lo que tenemos procede de lo alto. Procede de lo alto. Dice, desciende del Padre, note usted esta palabra, desciende, de las luces. Desciende del Padre de las luces. De las luces. El Padre, Dios, usted sabe que una definición, Dios se define, dice Dios es amor, Dios es verdad, Dios es luz. Dios no tiene luz, Dios es luz. Podemos comparar nosotros, por ejemplo, esto cuando habla de luces, nos lleva al origen de las cosas, Génesis, donde comenzamos. ¿Qué dice? Y creó Dios también la lumbrera mayor y la lumbrera menor. ¿Recuerda? La lumbrera mayor para que señoree del día, el sol, y la lumbrera menor para que señoree durante la noche. Pero la luna no tiene luz propia. La luna es un reflector de la luz que recibe. Eso es así en la iglesia. La iglesia viene siendo luna, porque recibimos la luz. Dice, yo soy la luz del mundo y ahora vosotros sois la luz del mundo. ¿Pero cómo? Porque Él nos dio su luz. En tu luz, ¿cómo dice el Salmo? En tu luz veremos luz. Entonces dice aquí, el Padre, me gusta eso, desciende del Padre de las luces, o sea, el origen de las luces, en quien no hay cambio. Inmutable. No hay cambio alguno, ni sombra de variación. Sombra de variación. No hay sombra si no hay luz. ¿Verdad? Para que pueda haber sombra, pero en él no hay sombra. En todo lo demás hay sombra, porque no tenemos realidad, no tenemos esa luz. Entonces dice aquí, en quien no hay ni sombra de variación. En otras palabras,
¿cómo lo puedo expresar? Ni un poquito nada más de variación. Absolutamente ni una nada. sombra, nada. Cuando dice una sombra, a nada de variación. Nada. Entonces, por ejemplo, no... Total y completamente. A Dios no se le puede añadir nada. Uh-huh. Ni se le puede sustraer nada. Dios no necesita ni una gota de perfección. Dios no se disminuye en su conocimiento. En otras palabras, la ciencia se ha multiplicado, ¿verdad? La ciencia dice Daniel que la ciencia se multiplicará. ¿Puede un científico enseñarle a Dios algo, decirle, tú conoces cómo nosotros llegamos a la luna? ¿Sabes que nosotros hemos hecho algún cohete que puede...? Sí, no me digas, ¿verdad? Si con 3 dedos junta el polvo de la tierra, dice Isaías. Solamente con 3. Tú necesitas 5, pero yo solamente con 3. Claro, Dios no tiene más, no es para usar imágenes que nosotros conocemos, ¿verdad? A Dios no hay que enseñarle nada. Dios no aprende algo nuevo. En su conocimiento es perfecto desde que Dios es Dios, y eso es la eternidad eterna. A Dios no se le añade conocimiento, ni él no caduca, él no envejece, él no pierde su memoria, él conoce. Yo siempre digo que Dios vive los 3 tiempos simultáneamente, ¿verdad? Cuando Dios dice que Dios es el alfa y el omega, ¿verdad? Dios vive simultáneamente los 3 tiempos. Pero yo conozco parte de mi pasado, mucho se me ha olvidado. Ahora estoy consciente de este momento que estoy viendo ahora. No tengo nada de conocimiento de lo que va a pasar un segundo después. Pero Dios conoce los 3 tiempos simultáneamente. Él puede ir hacia allá en la vida de uno, todo, ¿verdad? Y hacia allá hasta el último día de la vida de uno. Un conocimiento perfecto, porque Él es inmutable. Usted ha notado, vamos a hablar un poquito ahora de cómo los reinos cambian. ¿Ustedes recuerdan en el libro de Daniel, la estatua de Nabucodonosor? ¿De qué era la cabeza hecha? De oro. De oro. ¿Y los pies? Bronce. Los pies eran de barro. De barro. Era diferente metal. O sea, está hablando de la gloria de los reinos. O sea, el reino más glorioso sería de oro. Pero, ¿qué tal? O sea, comienza con oro, pero termina con barro. Usted ve el cambio. Ahora mismo estamos en los dedos. Ahora estamos en los barros, los dedos de barro, ¿verdad? Pero cabeza de oro, pero pies de barro. ¿Eso qué implica eso? Eso implica cambio en los reinos. Y usted nota que por esa razón, porque Dios es inmutable, perfecto, Él usted recuerda que cuando Él vio esa estatua y Él le dice a Daniel, tú eres, oh rey, tú eres la cabeza, el imperio babilónico, oro. Seguramente se sintió primero, oro, qué magnífico, ¿verdad? Pero lo que no sabía era que al final de revelar lo que significa la estatua, todos los el imperio babilónico, los medos persas, todo lo que implica los imperios hasta el día de hoy, lo que él no sabía y lo que no sabe el mundo es que de repente él vio una piedra, dice, no cortada con mano. ¿Recuerdan eso? Una piedra cortada con mano y que dio con ímpetu y derrumbó y que pulverizó, hizo polvo a todo, en una palabra, todo lo que la humanidad, los gobiernos, que por no tener a Dios en sus conocimientos, van a ser completamente triturados y van a dejar de existir. Y luego dice que en el lugar donde cayó la estatua, vino un viento recio, el neuma, el Espíritu de Dios, sopló y barrió todo eso. Y de ahí esa piedra se levantó como una gigantesca montaña que representa a Jesucristo y su reino. Y por eso dice Apocalipsis, los reinos de este mundo han venido a ser de Dios y de su Cristo y reinará por los siglos de los siglos. Amén. Hablando de que todo, ya esto hermano, este asunto, yo no creo que van a pasar milenios. Según lo que estamos viendo, el reloj profético de Dios y los acontecimientos mundiales,
Es posible que nosotros veamos muchas de las cosas que se están desarrollando, algunos de nosotros, los que son más jóvenes, porque verdaderamente yo digo que ya está llegando a su clímax en la historia. Yo diría que ya estamos en el último capítulo, esa es mi opinión personal. ¿Cuántos años faltan? Yo no somos dados a poner fecha y nada de esas cosas, pero de que estamos en los últimos días, no hay manera de uno negar, ¿verdad? Con relación a los cielos, miren lo que dice, lo que ha de acontecer. Pásate a 2 de Pedro, capítulo 3. Yo leo este pasaje, 2 de Pedro, capítulo 2 de Pedro, capítulo 3. 15, Dice aquí, 14. dice 2 de Pedro, capítulo 3. Dice aquí que los cielos, siendo probados por el fuego, serán fundidos y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Entonces, todo aquello que es mutable, aquello que tiene que ver simbólicamente lo que ha pecado contra su creador, va a ser purificado. Dice, pero nosotros, aquí viene, nosotros, el pueblo de Dios, conforme a su promesa, ahí está, su promesa, esperamos cielos nuevos y tierra nueva en los cuales morará la justicia. Está la injusticia, por causa de su injusticia. Este ha sido el teatro de la rebelión contra Dios, de la rebelión cósmica. El mundo ha sido el teatro, la escena del pecado. Dios va a purificar, pero la promesa es que habrá cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, la tierra, aún en la jerarquía, los ángeles, por ejemplo, Judas 6, no lo voy a buscar por el tiempo, en el antepenúltimo libro de la Biblia, Judas, que solamente tiene un capítulo, versículo 6, habla de aquellos ángeles que no guardaron su dignidad, que no guardaron. Ellos se rebelaron, ellos también serán atados y serán juzgados, ¿verdad? Entonces, alguien dice, pero ¿hubo algún cambio en la encarnación? Vamos a pensar un poquito ahora en la encarnación. Hablar un poquito, y crea, actualmente estamos tocando superficialmente la superficie. Espero que ustedes, según el Señor les diría, pueden indagar más. Pero tomamos el punto de la encarnación ahora, la encarnación, digamos, ¿verdad? Bueno, el hecho de que el verbo se hizo carne, ¿hubo cambio en Dios? Hubo cambio. O sea, el verbo, llegando al cumplimiento de los tiempos, y el verbo se hizo carne, y vimos su gloria, gloria del unigénito lleno de gracia y de verdad. Pero lo que tenemos que entender es que Cristo, Dios en la encarnación, era 100% carne, 100% hombre, pero también fue 100% Dios. No fue un asunto que la carne se convirtió en Dios o Dios se convirtió en carne. Hubo verdaderamente esa doble naturaleza en la encarnación, y Dios no dejó de ser Dios y Cristo no dejó de ser hombre. Amén. Él padeció como hombre, murió como hombre, ¿verdad? Pero la gran diferencia es que en esa carne no hubo mutabilidad o cambio, porque lo que produce el cambio es el pecado. Amén. ¿Me está entendiendo? Lo que produce el cambio. Entonces, Amén. nosotros vamos a participar de la inmutabilidad. Ya lo estamos participando. Amén. Eso va a llegar en breve a la conclusión, pero solamente quiero que tomen nota de esto. Dice 1 Timoteo 6:12 que solo Dios tiene vida e inmortalidad. ¿Usted ha leído eso? Amerita la pena que leerlo. 1 Timoteo, si no recuerdo, capítulo 6, versículo 16. Note usted que es, déjame leer el 15, a quien ha de manifestar a su debido tiempo el único, bendito y poderoso Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Note que es el único, ahí está, Que tiene. el único. Ahí eso lo conectamos con Génesis, que comenzamos la clase, ¿verdad? El único, lo demás es creación, lo demás es mutable. El único, incorruptible y que mora en luz, a quien nadie puede tocar y a quien ningún hombre ha visto ni es capaz de ver.
A Él sea la honra y el dominio, el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿verdad? Quiero concluir estos minutos que nos quedan, ¿verdad? Con esta pregunta. ¿Cómo participamos nosotros de la inmutabilidad de Dios? Esta es la conclusión, estos minutos que nos quedan. Porque si anteriormente, antes de la caída, participamos de cierta inmutabilidad, claro, no como Dios, naturalmente. No había, o sea, si ellos no hubiesen pecado, tomado del árbol prohibido, ellos hubiesen vivido eternamente, simbolizado por el árbol de la vida, a quien Dios lo sacó y tuvieron que salir, salieron, estaba el querubín con la espada encendida, moviéndose de un lugar a otro, una amenazante, pero ellos salieron con esperanza, porque salieron con las túnicas de pieles que representan el revestido de Jesucristo. Por eso fue que, si ellos estaban vestidos, ¿para qué tenían que cambiar la vestidura? Ellos estaban vestidos con la desnudez. Ellos cambiaron, ¿verdad? La gloria de Dios, y pecar contra Dios es estar desnudo. Ellos necesitaban la justicia de Dios representada porque ese animal murió. ¿Y murió? ¿Qué significa eso? El inocente fue víctima, el inocente por el culpable. El inocente por el culpable. Ellos salieron con esperanza, pecadores caídos. Ya hubo el cambio en ellos. Pero ahora va, por medio de Jesucristo, ahora es... Algunas personas piensan, ¿qué glorioso sería que nosotros regresásemos al estado de Adán y Eva? Yo no quiero eso. Yo no quiero ser como Adán y Eva. Porque lo que nosotros tenemos en Cristo es mucho más que todo eso. Amén. O sea, estar en el estado de Adán y Eva, ¿verdad? Pero ahora, nosotros dice que Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Pero dice que nosotros somos participantes de la naturaleza divina. ¿Cómo usted quiere? Yo siempre quiero ser participante de la naturaleza divina. Y no solamente, ¿me está entendiendo la diferencia? Y por eso es que la carta de los Hebreos dice más. Usted ve la palabra, yo creo que son 10 veces que menciona más. O sea, hace contraste entre la caída y lo que tenemos en Jesucristo. Más excelente camino. Ha habido más en todo el sentido de la palabra. Entonces, la manera que nosotros participamos de la naturaleza, de la inmutabilidad de Dios, es por medio del nuevo nacimiento. Ahí está. El nuevo nacimiento, 1 Pedro 1:23. ¿Cómo dice? Siendo renacidos. Que significa naciendo de nuevo, no con la naturaleza adámica, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino porque por la palabra de Dios, y como dice, que vive, ahí está la inmutabilidad, que vive y permanece para siempre. Entonces, Adán y Eva no permanecieron para siempre en el estado pecaminoso. Pero nosotros, al participar de la naturaleza divina, Dios toma ahora la simiente, la esencia de su mismo Hijo, y nos las infunde por medio de la proclamación del Evangelio, nos imparte esa nueva naturaleza, ese germen de vida, y siempre nosotros, la simiente santa, y entonces nos hace participantes de la naturaleza divina. Entonces nosotros, ¿verdad? Por medio de ese sacrificio, por medio de su muerte, nosotros hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina. Y nosotros, naturalmente, no es que Dios nos haga a nosotros dioses con D minúscula, no, Dios nos libre. Pero somos sus hijos, somos participantes de su naturaleza, ¿verdad? Y esto, como dice Pablo, es un asunto que, un pasaje que a mí me ha ministrado mucho, y con esto concluyo, creo que 1 Corintios capítulo 3, cuando habla Pablo, que dice Pablo, que habla, usted le dice, que dice, siendo transformado. No sé si es 4 o 3, dice, siendo transformado. Y nosotros, ¿cómo dice? Y nosotros a cara descubierta. O sea, si hace el contraste de Moisés cuando desciende del monte, que recibe la tabla de la ley, y él viene, y él no sabe que su rostro estaba resplandeciente, y se puso el velo, ¿verdad? Dice, siendo transformado a cara descubierta a la misma imagen de su Hijo. O
somos transformados contemplando su gloria. Contemplando su gloria. Si usted, de la manera que yo lo veo, por ejemplo, si usted se expone al sol, digamos, usted está en una playa, su piel se va a broncear, ¿verdad? Porque el sol, usted se está exponiendo al sol. Moisés estaba por 40 días y 40 noches, él se estaba exponiendo a la misma Shekinah, a la misma gloria de Dios, y esa gloria fue transformada. Entonces, nosotros somos transformados contemplando. En otras palabras, la manera que nosotros somos transformados es contemplando su gloria, porque por la oración, la palabra, la disciplina espiritual, así que nosotros somos transformados. En otras palabras, yo digo de verdad, Moisés hubiera sido calcinado si permanece más de 40 días ahí. ¿Usted entiende lo que estoy diciendo, hermano? Él estuvo ahí y Dios tuvo que hacer algo en su vida, en su cuerpo, para él poder estar hasta de la presencia de Dios, porque estaba cerca de Dios. Yo digo que la misma gloria de Dios, el refulgor de su gloria estaba en ese monte y su piel estaba permeada por la misma gloria de Dios. Diga usted, nosotros somos transformados de lo mutable a la inmutabilidad que viene de parte de Dios, estando en su presencia. Amén. Oremos. Padre, queremos darte las gracias, Señor, por tu infinita misericordia y por ayudarnos a entender, aunque sea un poquito, Padre, este entendimiento que solamente viene de ti, Señor. Quiero darte las gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendecimos tu nombre, Señor, que tú seas muy, pero muy glorificado y que esta palabra tú la multipliques en nuestros corazones para gloria, solo para gloria de tu bendito nombre, Padre. Abba, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.